y hacemos nuestras cosas terrenales con pasión, con emoción. Puta, tenemos ganas de salir adelante. Cuando el ser humano trabaja y le da poca emoción al trabajo, a la limpieza o a lo que esté haciendo manualmente en acción, después eso, después siempre va a vivir con malas ganas, po, malas ganas de hacer las cosas, po. Entonces por eso todo va en el pensamiento, en las emociones, para nosotros hacer las cosas, pero sí, porque a veces como que, puta, nosotros hablamos, nosotros tenemos que hablar con emoción, a veces en su familia o donde estén, con emoción, weón. Y es para mí, para ustedes, pensar con emoción, pero emociones buenas, porque si pensamos con emociones malas, nosotros ya estamos sembrando y después se va a volver un fruto que después siempre se va a repetir lo mismo. Entonces, es analizar. Nosotros tenemos que analizar cada pensamiento. Entonces dice, convierte en un fruto. Entonces, le voy a leer este aquí. Dice, ¿cómo activar la palabra de Dios en tu vida? Cuando nosotros activamos la palabra de Dios, dice, una condición para activar el poder de la palabra de Dios en nuestra vida es ser hacedor y no solo oidor de la palabra. A veces nosotros somos oidores, que es bueno, pero también tenemos que ser hacedores, tenemos que también hablar de Dios para que nuestra vida, cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros estamos honrando a Dios y Dios nos va a honrar a nosotros en cada momento. Entonces ahí nosotros vamos teniendo, es como más propósito a la vida, po, porque hay veces que nosotros como que estamos desorientados, cuando nosotros no estamos con Dios, a veces podemos tener propósitos de nosotros mismos, pero esos propósitos no es como tan lleno, po, no nos sentimos tan llenos. Po. Entonces con Dios nuestro propósito estamos como más llenos y con más pensamientos para que nuestros pensamientos avancen. Po. Entonces dice... El pasaje de Santiago 1:22 dice, pone de manifiesto el valor práctico de la fe. Muchos creyentes se convierten tan solo en oidores de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que poner en práctica la fe, po. La fe es hablar de Dios, pero con emoción, po. Nosotros nos agrade hablar de Dios, po, aunque digan lo que digan, hablen igual, po. Si se convierten a Cristo, nuevas personas, nuevas criaturas eres y te va a cambiar, po. Entonces, eso es lo que pasa en ese versículo, po, que nosotros tenemos que ser hacedores y oidores. Po. Dice, y aquí lo lee el otro, dice, ¿cómo activar la palabra? Dice, ¿cómo activar la palabra de Dios en tu vida? Dice, la palabra de Dios contiene el poder de Dios. Ese poder se activa cuando hablamos de la palabra de Dios o nuestra situación. Cuando hablamos de la palabra de Dios a nuestra situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios a nuestra situación, cuando guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones y la expresamos nosotros como Dios, podemos cambiar nuestra situación. Entonces nosotros tenemos que hablar de Dios a nuestra situación. Entonces, si ustedes leen, escuchan la palabra de Dios, ustedes aplíquenla en su situación. En su situación, porque entonces cuando, no sé, pues están escuchando esta palabra, aplíquenla en su situación y guárdenla en su corazón. Y a guardarla en su corazón, si la guardan y la aceptan, vamos a ir cambiando las situaciones. Las situaciones malas se van a ir cambiando. Entonces, gente, eso les puedo decir po, para simplificar un poco cómo leer nuestras vidas. Primero, todo pasa por algo. Después, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasa todo por algo? ¿Por qué pasa? Después se van a analizar su familia, porque como le digo, la sangre, ustedes son hijos, también son padres, o pueden ser abuelos o bisabuelos. Entonces, ustedes, la vida pasada que tuvieron ellos, se les traspasa a ustedes. Entonces, de ahí también empiezan a hacer su vida. Y desde ahí, después de ahí, empiezan a analizar también su vida actual, presente. Cuando
Cuando analicen su vida actual presente, si están mal en este momento, están bien en este momento, analícenla. Y entonces después analizan su pasado. O sea, si están mal, ¿por qué hicieron algo en el pasado que por eso están mal? Po? Y esto es de día a día, pues no es que vayan a estar todos los días mal, po, pero cuando estén mal es porque se hicieron cosas malas en el pasado, po. Y si están bien, porque la vida es bien y mal, bien, mal, de buena raya, mala raya, y así la vida, po, con alto y bajo, subir, bajar. Entonces, ese dato yo les doy, pues gente. Analicen su presente, después se van al pasado y después del pasado se va al futuro y del futuro se viene al presente y así es la vida del ser humano, así es la vida. Y esa vida es como que todo se devuelve, po. Todo lo bueno se devuelve y todo lo malo que se devuelve. Entonces si a veces nosotros, el ser humano también no hace nada por la vida, no ayuda, no hace nada por la vida, yo he visto gente que a veces no ha hecho nada por la vida y cuando llegan a la vejez quedan solos, po. Y después se preguntan por qué quedan solos. Es porque nunca hicieron nada por la vida, po. Nunca ayudaron, nunca hicieron nada, po. Entonces, al no hacer nada por la vida también, quedarnos quietos, también no esperemos nada para nosotros, po. Esperemos algo, nada, casi nada, po. Lo que uno haga se nos va a devolver, po. Entonces, para cortar lo malo, nosotros tenemos que tener un poco de voluntad y esa voluntad va a ir haciendo cambiar, pero si nosotros abrazamos nuestra vida, nunca va a haber un cambio y siempre vamos a ser igual. Así que en el nombre de Cristo a todas estas cosas, cuídense.